conceptos de archivo, que los vamos a ir después reformulando y retomando con respecto a a las listas, los strings, cómo vamos a mezclar todo esto junto, funciones, listas, string y archivos en algunos de estos ejercicios. ¿Cuáles ejercicios vamos a tratar de resolver hoy día? Aunque sea un poco más latoso, más largo para ustedes, pero necesito hacer el ejercicio. Espero que no se enojen porque los de día se enojan si uno se demora más de una hora en la clase. Ellos quieren que uno termine a la hora, aquí no sé. Pero si ustedes me dicen que paramos nomás rápidamente. Partimos entonces. Les voy a comentar primero el concepto de archivo, que generalmente nosotros no lo tenemos muy clarito. Este mismo documento también después yo se los dejo a ustedes arriba, por eso aprovecho de escribirlo yo. Archivos en informática. En informática tenemos dos tipos de archivos. Lamentablemente, solo dos tipos de archivos. Generalmente nosotros decimos, no, si son muchos más tipos de archivos, pero ahí estamos hablando de formatos. Pero las dos grandes familias de archivos que tenemos en informática son, por un lado, los archivos denominados binarios. Archivos binarios. Estos archivos generalmente poseen una estructura. Poseen una estructura determinada. Y ciertos caracteres, no todos, sino que algunos de esos ciertos caracteres significan algo específico. Significan algo específico. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor la A no es la A, sino que significa otra cosa para ese carácter específico, para ese formato específico, para ese formato binario. Estas cosas se procesan, cuando digo yo se procesan, entender que se procesan significa que se leen o se graban, byte por byte. Ese es el concepto. También se le denomina archivo tipo byte o archivos binarios. Esa es la idea. Por un lado están esos. Ustedes me dirán, ¿y cuáles son esos? Ejemplos. En imágenes tenemos varios de estos formatos. Y ustedes los conocen todos, más o menos. Están los GIF, que tienen una cierta particularidad. Tienen los JPG, que tienen otra particularidad. Están los PNG. Están los TIFF. Están los BMP. Y un sinnúmero más de formatos que tenemos. Todos esos son archivos binarios. Para el computador caen en esta familia de archivos binarios. La diferencia está en que ellos tienen una estructura interna. Yo sé que en los primeros dos caracteres, por ejemplo, viene alguna identificación de algo. El tercer byte significa otra cosa. Si en el cuarto byte viene una A, significa otra cosa, pero eso va a depender de quién, de cada uno de estos archivos que tenemos acá, de estos formatos. En sonidos también tenemos otros formatos. En sonidos tenemos los WAV, tenemos los MP3, tenemos los AIF, tenemos los AUI o AU, los AI, creo que también hay un montón más de formatos raros, que también tienen una estructura particular. Tenemos también en video. Tenemos formatos en video. Están nuestro viejo querido MP4, los MKS, los MPG, los MOV y varios más que pueden existir por ahí. Y de hecho hay formatos que ni siquiera conocemos nosotros, sino que son formatos propios de algunas máquinas específicas. Especialmente, por ejemplo, todas aquellas máquinas en imágenes y en video que manejan cosas médicas, tomografías, cosas por el estilo, tienen unos formatos específicos, especiales. También tenemos los orientados al Office, ¿cierto? Que también ustedes los conocen. Son el DocX, son el XLSX, el PPTX, y así sucesivamente hay varios formatos más. Todos estos son formatos binarios, caen dentro de esa categoría. Son formatos binarios. Por lo tanto, no los puedo leer yo a simple vista, no los puedo mirar si es que no conozco la estructura interna que tienen.
Aquí es donde hay formatos que son propietarios. Por ejemplo, el GIF tiene un propietario. Y si él no dio autorización para que la gente lo use, no lo deberían poder usar. De hecho, a mediados de los 80, este caballero ya había cerrado el uso de los GIF y nadie los podía usar, hasta que al final los tuvo que volver a abrir nuevamente y todo el mundo lo usa. Pero hay formatos que son propietarios, que tienen dueños. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos. Eso tanto en imágenes, sonidos, videos, o lo que ustedes estimen conveniente, cualquier cosa, cualquier aplicación que ustedes tengan de repente grabada en un formato particular, bueno, esos son formatos binarios. Que quede bien claro eso, que nosotros no los vamos a analizar todavía, porque para eso necesitamos otro tipo de herramientas para poder procesarlas, para que no nos compliquemos la existencia y no tratemos de trabajar con esto si es que yo no conozco de partida la estructura que tienen. Eso es fundamental. Ustedes podrían buscar por ahí si están aburridos algún día, se van aquí al Safari, ¿cierto? Y en Safari buscan aquí en Don Google y, por ejemplo, estructura, formato BMP. Y ahí les van a indicar la estructura de los archivos, qué es lo que trae internamente, cómo está formado internamente el formato. Tiene un encabezado, la paleta de colores, aquí está la explicación de todos estos formatos. Cada carácter significa algo. Aquí hay una explicación. Cada carácter, por lo tanto, es mucho más complejo trabajar en estos formatos. Entonces no los dejamos, sino que los dejamos ahí en barbecho todavía para que ustedes después, si quieren, se pueden tirar. Ya, esos son los formatos binarios, que son los que nosotros vamos a, por el momento, hacerles quite. Y después tenemos el siguiente conjunto de archivos, que son los que vamos a trabajar, que son los que nos sirven para lo que vamos a hacer ahora, que se llaman archivos de tipo texto, también los denominan ASCII, y también se denominan texto plano o planos, también se llaman caracteres, también le llaman a veces crudos, tienen un montón de nombres, pero nosotros vamos a utilizar solamente, vamos a darle el nombre de tipo texto. En estos archivos de tipo texto, lo que se guarda, almacena o lo que maneja, tal como lo vimos recién, son líneas de strings. Son líneas. ¿Con qué los puedo trabajar yo? Con cualquier editor. Generalmente, no siempre, pero generalmente uno le pone como extensión, una extensión le da, un apellido, y les pone .txt. Esa es la extensión que uno le da. Le da la extensión txt, pero eso es por convención. Nosotros hemos trabajado archivos ya de tipo texto, ustedes no se han dado cuenta, pero todos los archivos, por ejemplo, .py, los Python, los que guardamos nosotros son archivos texto. Todos los Python, todos los que guardamos con un editor. Cualquier archivo que usted guarde con el Visual Studio Code, con el Jenny, con el Notepad, todas esas cosas que usted graben con cualquiera de esos, en el fondo es un archivo de tipo texto. Eso es lo importante. Por lo tanto, ya tenemos desentrañado eso. Vamos a indicar claramente que nosotros vamos a trabajar con archivo tipo texto. Y nada más. En los archivos de texto, se almacenan, cuando digo yo se almacenan, se graban, se registran, se almacenan por líneas. Líneas.
El separador de líneas es la tecla Enter para nosotros. Es lo que hemos hecho siempre. Cuando usted está en el Word, ¿cierto? Y aprieta el Enter, ¿qué es lo que ocurre? Salta a la línea siguiente. Eso. Este carácter generalmente se le conoce o se le llama por su sigla, entre comillas, CR, que significa Carriage Return, carreaje return, o sea, retorno de carro. O en el mundo nuestro, el mundo Python, se le reconoce como el backslash n. Eso ténganlo muy en claro. Backslash n. Eso es importante. Es un carácter entre comillas invisible. ¿Qué significa eso? Que yo no lo veo. Es lo que se denominan no imprimibles. ¿Qué significa que un carácter no sea imprimible? Que en pantalla, cuando yo lo escriba, le hago un print, no va a mostrar nada en pantalla, pero sí va a ejecutar una acción. ¿Cuál acción? Saltar a la línea siguiente. Eso es importante que lo manejemos. Ahora, cada línea es un string, independiente si tiene espacio en blanco, un montón de cosas. Pero las líneas se separan solamente por el carácter fin de retorno de carro o el enter. Cada carácter es un string, una cadena de caracteres, que son las que vimos en la clase pasada. Por eso ahí se van a juntar todas estas cosas ahora, porque lo que yo leo o rescato de un archivo es una cadena de caracteres, una string. Por lo tanto, necesito saber manejar string para poder recuperar esta información. Después, ese string yo lo voy a querer separar en las cosas que lo conforman, así como vimos esa línea grandota ahí en el archivo del COVID, ¿cierto? Que tenía distintos tipos de información. Ahora yo voy a querer que cada una de esas informaciones que estaban separadas por un punto y coma, las pueda tomar como un todo. Y ahí las voy a transformar en una lista. Entonces ahí viene toda esta cosa rara que nosotros vamos a analizar ahora. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí escrito de cómo es la grabación de un archivo, cómo teóricamente queda. Yo voy a suponer que voy a tener un archivo aquí, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a tener un archivo de texto aquí, voy a tenerlo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tratar de ser bien ordenadito para que el documento pues quede bien presentable. Ya. Vamos a suponer que ese es mi archivo. ¿Estamos de acuerdo? Físicamente ese es mi archivo. Ese archivo yo voy a guardar cosas en su interior. Voy a guardar, por ejemplo, la letra A y la letra B. Y quiero saltar a la línea siguiente. En ese momento usted en el editor escribió AB, apretó el Enter y saltó a la línea siguiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que usted en ese momento generó, sin que usted se diera cuenta, un carácter backslash N. Usted no lo ve, pero está. Y saltó a la línea siguiente. Y en la línea siguiente vamos a guardar otras letras más. Por, eh, y vamos a la siguiente línea. Y así sucesivamente. Pueden tener distintos tipos de cantidades de elementos cada una de las líneas. Y así yo puedo continuar. ¿Se dan cuenta? Así es como van quedando. Estas cositas que yo voy a pinchar acá, esa, usted no las ve, pero están dentro del computador. ¿Por qué? Porque veo que hay un salto de línea. Cuando usted vea que hay un salto de línea en cualquier documento en un computador es porque hay un carácter que usted no ve, pero que está haciendo su pega. Es decir, saltando la línea. Esa es la idea. Además,
esta cosa va a tener una especie de un indicador que generalmente se llama el índice o el puntero del archivo. Ustedes lo van a leer por ahí en alguna parte. El puntero, ¿qué significa? Que hay alguien que está indicando cuál es la línea que tengo disponible. Esta cosa sería la línea 1, como en el metro. Esta sería la línea 2. Y esta sería la línea 3. Y así sucesivamente. Y a cada una de ellas es un string. Si yo leo una, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo leo y rescato esta línea. Inmediatamente el puntero se posiciona en la siguiente línea. Leo nuevamente esto y el puntero se posiciona en la siguiente línea. Y así sucesivamente, leyendo cada una de ellas. Eso es un archivo de tipo texto. Y lo que está dentro, esta A, es la letra A nomás, pero no significa nada más que A. B, C, por lo tanto tengo información. Pueden haber espacio en blanco. La línea puede contener hartos caracteres, no tan poquititos como acá. Pero eso es mi archivo. Ese es el concepto de archivo texto. Entonces son todas las cosas que están en juego. Eso quiero que quede bien claro. Pero además, así como hay una marca de fin de línea, también tiene que haber una marca que me indique cuál es el fin de archivo. Y esa marca se reconoce con la sigla EOF, es decir, End of File, fin de mi archivo. Eso que está ahí. Todas esas cosas que yo marqué en verde en este recuadro verde, esas usted no las ve. Usted efectivamente las va a trabajar ahí y va a conocer. Ya. Entonces, tengo todas esas cositas. Eso es, si yo mirara desde arriba, el archivo. Veo cosas que ejecutan una acción, pero yo no las puedo mirar. Pero está la información. Cada una de esas cosas es una línea. Vuelvo a repetir. Eso es el archivo de texto. Esa es la explicación. A diferencia de los archivos binarios, que ahí no se habla del concepto de líneas, acá como dije yo, acá el concepto es el concepto de byte. Este concepto. En cambio acá, en los archivos de texto, lo que se maneja son líneas. Esa es la diferencia. Por lo tanto, estos archivos, los archivos de texto, los archivos de texto eh, son utilizados son utilizados no solamente para esto, pero son utilizados para el intercambio de datos. Para el intercambio de datos. Por ejemplo, ustedes si tienen un sensor que está leyendo la temperatura y toda la información, todo lo que la temperatura de una caldera, por decir algo, de una sala secadora, de un humidificador, lo que sea, y tiene que ir a un control de la temperatura, ese sensor está leyendo pero continuamente la temperatura, a cada segundo a segundo, y esa información se la envía a un computador y el computador almacena eso en un archivo tipo texto. Imagínense toda la cantidad de datos que graba, millones de datos. Y después yo esos datos tengo que procesarlo y buscar cosas si hubo alguna fluctuación de temperatura muy importante o no. Eso es lo que hacemos nosotros. Para eso nos preparamos con todo esto, con todas estas cosas con ustedes. Ya, eso es la teoría de lo que es un archivo de tipo texto. Pero ahora viene la parte, el aterrizaje de esto. ¿Cómo aterrizamos esto al, al computador o al lenguaje? El primer concepto que tenemos que manejar y entender es el concepto de apertura del archivo.
vulgarmente a abrir el archivo. Generalmente también se usa la palabra hacer un open, apertura del archivo. Ese es el concepto número uno. Para entender qué significa hacer un open o hacer una apertura de archivo, voy a explicarlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos un archivo llamado datos.txt que está en mi computador, que ya lo tengo guardado y grabado, está almacenado, está en el disco duro. Eso que les quede más o menos claro. Está en el disco duro ya mi disco, mi archivo de datos. Por lo tanto, yo voy a tener la siguiente situación. Voy a tener aquí un archivo. Ahí tengo mi archivo. Le voy a poner datos.txt. Así se va a llamar este. Así es como usted lo ve cuando en el Windows, ¿cierto? La ventanita. Se llama datos.txt. En su interior tiene cosas. No sé qué cosas, pero tiene harto. Ya, ese es un archivo. Este archivo es lo que nosotros vamos a denominar la parte física. ¿Por qué? Porque está en el disco. Es lo que está almacenado en el computador. En el computador. Es el programa Python, como quieran ustedes que ustedes almacenaron. Es el programa en Scratch, como quieran. Almacenado en el computador. Generalmente, pero no siempre, con extensión .txt, aunque puede tener .pi, aquí voy a poner .pi porque también funciona igual. Ya, esa es la situación física que tenemos. Tenemos un archivo que está grabado en mi computador. ¿Cómo esa cosa ahora interactúa con un programa? ¿Cómo yo voy a interactuar ahora con un programa? Voy a suponer que mi programa es un círculo acá. Voy a suponer que ese es mi programa. Y ese programa, vamos a poner aquí una flechita de programa. Este programa tiene que comunicarse de alguna forma con el archivo físico. Tiene que o sacar información de él para procesarla, o una vez que la procesa, grabar información también en un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Esas cosas es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso se logra con una instrucción. Una instrucción, le voy a escribir acá, que la vamos a ejemplificar después y vamos a explicar cómo funciona esta instrucción. Esa es una instrucción que necesita un nombre. Vamos a suponer que el nombre es AR. Supongamos que el nombre es AR. Y la instrucción es open, es una asignación. Aquí yo escribo el nombre del archivo. Eso es dentro de mi programa. Y esto lo que me permite a mí es abrir para leer. Eso que quede claro. Tenemos esta instrucción. Y esa instrucción, desde el punto de vista sintáctico de lo que es Python, es una asignación. Recuerden lo que está al lado derecho, se le asigna al lado izquierdo. En el fondo, estoy haciendo una asignación. Del punto de vista nuestro, quiero que ustedes lo visualicen de la siguiente forma. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a denominar archivo lógico, a diferencia de este que es el físico. Este que está aquí es lo que ya nosotros habíamos mencionado que se llamaba archivo físico. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre un archivo lógico y un archivo físico. Tengo que establecer esa conexión, ese camino, esa manguera, esa vía de comunicación. Eso se logra con esta instrucción. Eso lo logramos con esta instrucción. Esa instrucción permite hacer esa conexión. ¿Y qué va a ocurrir en teoría? Así en dibujito con respecto a esto. Es que se va a generar un canal de comunicación. Un canal de comunicación acá. Es como establecer un canal así.
de comunicación de esa forma. Vamos a hacerlo más bonito. Vamos a establecer una comunicación entre estos dos mundos, entre el mundo físico y el mundo lógico, que es mi programa. Profe, ¿le Establezco puedo hacer una eso. consulta? Sí, ¿Qué pasa con la ubicación del archivo? ¿Hay que estipularlo en algún sí, lado? eso tranquilo. A eso llegamos cuando ya estemos en la práctica. En Ya, la vale, parte gracias. práctica, ahí hacemos esto. Ahora estamos en la parte más teórica nomás. Vale, Ya, gracias. eso está claro, ¿cierto? Tenemos esa situación. Cuando yo hice esta instrucción, lo que ocurrió fue que a esta, a esta apertura, digamos, esta compuerta que yo tenía aquí, que es como una compuerta que está abriendo una conexión, una cañería, un camino, esa compuerta se va a llamar AR. Punto. Cuando cada vez que yo haga referencia a AR, si le puse ese nombre acá, tal como lo puse aquí, si le puse AR, esa compuerta. Por lo tanto, puedo tener conexiones a varios archivos y cada uno de ellos va a tener un nombre distinto a esa puerta, es como las puertas del computador, las puertas lógicas, los puertos. Es la misma idea. Y por lo tanto, al establecer esa secuencia, yo lo que puedo hacer es que puedo rescatar datos del archivo y pasarlo a mi computador. O puedo, al revés, enviarle datos por ese canal. Ese es un canal de comunicación. Este es el concepto de todos lados, por si acaso. Este no lo van a encontrar solamente en los archivos, sino que imagínense ahora que no son dos archivos, imagínense que son dos computadores. Es la misma historia. Se abre Profe, una puerta. consulta. ¿Sí? ¿El archivo entonces desde el programa se puede editar o se pueden cambiar los datos que hay adentro? Sí, se pueden cambiar. Mm, Se puede cambiar, se puede hacer todo. Pues, si recuerda que mi programa hace lo que se le ocurra. Eh, de hecho, cuando tú escribes un Word, ¿cierto? Está pasando sí, lo mismo. Cuando grabas, haces la misma historia. Y por lo tanto, tú puedes modificar el Word. Obvio que sí. sí, pues, es Por lo lo que se quiere. tanto, lo puedes grabar o leer, puedes hacer lo que quieras, ¿te das cuenta? La gracia está en que yo a veces puedo modificar los Word sin usar el Word. Ah, desde este mismo programa se puede hacer igual, ¿cierto? Exactamente, pero tendría que conocer cuál es la estructura que tiene el documento, el docx, para no meter las patas, porque si grabo cualquier cosa ahí, chao, perdí. Porque Profe, esos son archivos de nuestro, tipo binario. en el caso nuestro, ¿vamos a trabajar solo con TXT o no? ¿O igual Solo Word? con TXT, no, solo con Ah, TXT. bueno, gracias. Solo con TXT. Ahora, si ustedes quieren, después se vienen a orquetear un poco otras cosas, pero lo que pasa es que son específicos, nomás se llaman. El concepto es casi el mismo nomás. Si la única diferencia está es que no tenés que saberte y meterse a orquetear ahí por todos lados por internet para que le expliquen y ustedes entender cuál es el formato interno que tiene ese archivo. Que eso es lo complejo. Pero después el manejo es el mismo. Ay, No gracias. hay grandes cosas. Eso es eh, si se dan cuenta, lo que yo establezco, tengo que establecer algo entre mi programa y el disco duro. Eso lo hago con esta instrucción open, que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Genera una puerta, ¿cierto? Una compuerta que comunica el archivo físico que está en el disco con el archivo lógico que está en memoria. Y ahí yo, cuando hago referencias al AR, como en este ejemplo que está aquí, en el fondo estoy haciendo referencia a cosas que vienen o van hacia el disco. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos esto a la práctica? Que esa es la parte más interesante. Ojo que les voy a hacer aquí un pequeño recuadro nomás, que es lo que uno hace siempre. Y se van a dar cuenta que todos los programas hacen siempre lo mismo cuando les den tarea de trabajo, siempre van a hacer la siguiente, eh, el siguiente algoritmo, entre comillas. Lo que van a hacer primero es abrir el archivo. ¿Cómo abren el archivo? Con el Open, lo abren, leen el archivo, siempre lo van a leer, ya, y ahí lo leen. Y en ese momento el archivo aquí quedó en memoria, los datos quedaron en memoria. Los datos quedaron en memoria. Y por lo tanto ahora yo podría tranquilamente cerrar mi archivo nomás y ya tengo todo, una copia de todo lo que está en el archivo de texto, lo tengo en memoria. Lo puedo modificar. No se va a modificar el archivo todavía. ¿Por qué?
porque no le he dado la orden de hacer el proceso inverso. Solamente lo leí. Cuando yo leo un archivo, por si acaso, no le hace daño. Cualquier cosa que sea lectura no hace daño. Cuando es escritura es cuando queda la escoba. Ya, leo el archivo, proceso su contenido. ¿Qué significa proceso su contenido? Hacer lo que me pide la tarea o el ejercicio o la pega. Doy respuesta a las preguntas. Proceso su contenido. Después, muestro los resultados. Y este mostrar resultados puede ser hacia pantalla, que generalmente es lo que hemos hecho hasta ahora nomás, o hacia un archivo. Y aquí hago el proceso inverso. Este puede ser el mismo archivo o puede ser otro. Puedo tomar aquí puedo tomar la información desde mi archivo original, la meto acá, la proceso y la puedo grabar en otro archivo. O la tomo de acá, la proceso y modifico el archivo. Esas son lo que vamos a aprender a hacer hoy día. Vamos a hacer aquí en un papelito, y esto lo vamos a pasar después al computador, ¿cierto? Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer como ejemplo un supuesto por si acaso. Aquí en este ejemplo, vamos a tener que completarlo. Supuesto. Existe un archivo llamado datos TXT. Vamos a suponer que existe. Vamos a ver después cómo se crea y cómo se hace. Ojo aquí, la pregunta que inicialmente que recién me hizo uno de ustedes. Primero, para evitarnos problemas de rutas, de cosas por el estilo, vamos a suponer que existe un archivo llamado datos.txt en el mismo lugar dicho de otra manera, la misma carpeta donde está grabado el programa, para que no tenga problema de encontrarlo, donde está grabado el programa. Punto. Ese es el supuesto. Existe un archivo llamado, ¿tiene cosas adentro? Ya, vamos a suponer que tiene esto mismo que habíamos visto acá. Vamos a suponer que este es el datos.txt. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a simplificar todo eso inicialmente. Vamos a suponer que ya está creado, que existe. Mi programa, ¿qué tendría que hacer para leer y capturar las líneas que tienen y qué instrucciones son las necesarias? Debo hacer lo siguiente. Primero, debo abrirlo. No puedo hacer nada en el archivo si es que no lo he abierto. Abrirlo es establecer la comunicación. Open, el nombre y cierro. Si usted lo tiene en otra carpeta, aquí tendría que poner la ruta completa, pero no es muy adecuado hacer eso, porque si su ruta no es la misma que tiene otra persona, nunca va a encontrar el archivo. Más adelante vamos a ver que hay que agregar unos modificadores a esto, pero esto es el ejemplo 1. Yo voy a suponer que voy a leer la línea 1. ¿Y la línea 1 cómo se lee? Indicando que desde el AR, que así se llama mi archivo, esa puerta, use la instrucción llamada readLine. Nada más que eso. ReadLine. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Captura o recupera la línea que está siendo apuntada por el puntero del archivo. Ojo con eso, ¿eh? Esto es lo que hace. Recupera eso. ¿Cuál es el puntero? Le decía yo, es este indicador. Ese lo maneja internamente el programa, no yo. Cada vez que usted hace una lectura, que hace un readline, él salta a la siguiente línea y queda disponible en esta. Por lo tanto, readline y lee. La primera vez, esta es la situación. Readline y lee esa línea y el puntero ahora quedó apuntando acá abajo.
Si hace una nueva lectura, lee esa línea y el puntero queda apuntando acá abajo. Solo va avanzando. Es como un while, un i igual i más 1, pero que usted no lo maneja, sino que lo hace internamente el computador. Por lo tanto, con esto yo he leído una línea. Después me doy cuenta que quiero mostrar en pantalla, no, por decir algo. Quiero tirar a la pantalla lo que yo leí. Yo voy a decir print línea 1. Así de simple. Quiero leer otra línea. Línea 2. r.readline. Y así sucesivamente voy leyendo todas las líneas que yo quiera. Pero, pero, como siempre la vida está llena de peros, si hago esto no va a haber ningún problema, se va a mostrar la línea, pero hay una pequeña dificultad con los archivos de texto. Que esto funciona, sí se muestra, pero recuerden la estructura que les di acá yo. Cuando yo recupero una línea, ¿qué recuperé? Todo esto, incluyendo el backslash n. ¿Y el backslash n pertenece a la línea? No, porque es un indicador de fin de línea. Yo lo que tengo que rescatar en el fondo es la A y la B y dejar de lado este, pero la instrucción readline lo pega, lee todo esto. Entonces, en rigor acá yo lo que estaría leyendo son AB más un salto de línea. Y eso no es correcto, porque el salto de línea ocupa espacio, es un carácter más. Por lo tanto, si yo había visto acá que AB tenía dos caracteres, ya el string, cuando yo termine de leer esto, tiene tres. Tiene la A, la B y el salto de línea. Y el salto de línea me complica, porque es un carácter ya que voy a suponer que existe dentro de la línea. Y no es que exista, no puede existir ese carácter dentro de la línea. Lo que pasa es que fue capturado. ¿Cómo lo remuevo? Esa es la pregunta de fondo que usted tiene que hacer. ¿Cómo lo remuevo? Para removerlo, usted debería, en teoría, agregar una línea aquí. Aquí. Voy a ponerlo acá, no lo voy a correr porque si no vamos a perder la idea, ¿cierto? Pero acá, en ese lugar, y después también tendría que ser acá también, en ese lugar siempre, usted debería incorporar una línea adicional que es la que cuesta que de repente entiendan. Yo la voy a escribir aquí en verde para que ustedes sepan que esa es la línea que después tienes que agregar o incorporar y debiese ser, por ejemplo, línea 1 va a ser igual, ojo que aquí ya yo ya leí línea 1, existe línea 1 aquí, existe. Por lo tanto la voy a modificar. Línea 1 va a ser igual a línea 1 punto, y aquí entran los, eh, los métodos del string. Recuerden que línea es un string. Y había un método particular, que les dije yo que los repasaran, que los vimos la semana pasada, que se llama rstrip. Y usted debe poner eso. ¿Qué es lo que hacía el rstrip? Eliminaba el carácter, el último carácter que yo le mencionaba acá. Con ese carácter, con esta instrucción, lo que está haciendo usted es que va a tomar la línea, va a tomar esta línea completa, y como le va a decir rstrip backslash n, es decir, borre el carácter final que es el backslash n, y lo va a borrar, lo va a eliminar. Por lo tanto, en mi línea va a quedar solamente AB. Ese es un truco que siempre se usa, y eso hay que usarlo tanto este, eh, obviamente cambiando línea 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver en la práctica ahora, cuando vamos a la parte taller ahí. Pero otra pregunta que ustedes deberían hacerme. ¿Y cuántas líneas voy a leer, profe? Quiero leer esa, quiero leer esa, todas las que hayan. Pero va a llegar un momento en que se me acabe. Y es muy fome estar leyendo porque yo a priori no sé cuántas líneas vienen en el archivo. ¿Se acuerdan cuando les mostré ese gigantesco el COVID-19, ese archivo? ¿Cuántas líneas venían? No sé. Y tampoco me interesa.
Así como cuando yo quería saber cuántas líneas había, estaba el len, acá existe una forma rápidamente de capturar todas las líneas y hacer la misma historia, pero aprovechándonos de esto, de que dentro del archivo yo no veo, pero hay una marca que dice, oye, este es el fin del archivo. Ese es el fin del archivo. Y esa marca, ¿cómo la puedo ejecutar? Yo puedo hacer ahora algo parecido a esto. Voy a escribir aquí con otro color también, en rojo. Una nueva versión. Voy a decir ar igual open datos. El readline dentro del paréntesis va el número, no va nada. Nada, nada, nada. Nada dentro del paréntesis. No puedo leer. eh, la lectura aquí es secuencial. Como dije yo, el puntero va apuntando al que viene. No puedo yo decirle vaya a leer la línea 4. Para llegar a la línea 4 es porque leí la 1, la 2 y la 3 primero. ¿Se dan cuenta? En los archivos de bytes sí se puede hacer eso, pero los archivos de texto de línea no, porque son secuenciales, son línea a línea. Si yo quiero llegar a la línea 500, tengo que saltarme las 499 primero, es decir, tengo que leer 499 veces y no hacer nada con ese dato hasta llegar a la línea que a mí me interesa. Esa es la situación. Datos.txt y vamos a usar una instrucción tipo Python. For, miren. For línea, no he leído línea todavía, pero que esté en AR. Para las líneas que estén en AR, este es como eh, una condensación de todas las instrucciones. Para la línea que esté en AR, yo lo podría hacer con un while, que haría mucho más feo. Línea va a ser igual a línea, pero no le hago readline porque ya lo hice. Aquí es donde el readline ocurrió aquí. Ahí ocurrió el readline. No lo hago yo. Pero lo que sí tengo que eliminarle es el carácter \n. Y ahora puedo decir print línea. Y va a ir nuevamente al siguiente y va a tomar la siguiente línea que está en el archivo, la va a procesar, la va a mostrar. Va a ir la siguiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe. ¿Cómo saber que se acabe? Porque él sí entiende y sí va a hacer esto. No tengo que estar preguntando yo. ¿Lo podría estar preguntando yo? Sí, se podría. Pero ya no es necesario con esta instrucción. Eso es una forma de leerlas todas. De hecho, esto es todo lo que teóricamente nosotros deberíamos conocer o manipular nomás. Eso ahora lo vamos a llevar a la práctica. Este mismo documentito, por si acaso, estas dos líneas, se los voy a dejar también ahí en el... Esto y este se los voy a dejar en el LMS para que les quede también de recuerdo. Vámonos a trabajar ahora tranquilamente con nuestro amigo Visual Studio Code. Nos vamos al Visual Studio Code. Aquí les dije yo que la semana pasada me había mandado un condorito, pero no importa. Ese condorito ya lo tengo superado. Vamos a abrir el Visual Studio, ¿cierto? Vamos a cerrar. Vamos a ir a abrir la carpeta de ustedes, donde quedan las cosas de ustedes, que es en el Vesper, en PGMs, Vesper. Vamos a crear una nueva carpeta, ¿cierto? Le vamos a poner archivo, para que quede claro que es lo de ahora. Archivo, no. Archivo, ya. Y esa la voy a abrir. Ya, ahí no hay nada, está vacía. No hay nada. Voy a crearme un nuevo archivo, y aquí donde patalea, porque yo le digo que sea de tipo Python, porque este simpático me borró varias cositas de acá. Entonces cuando yo digo un file new, me dice Python, pero me dice que es uno de Notebook y me dice que esa cosa que tengo que abrirlo ahora en el Visual Studio Code, cosa que digo que hago eso. Pero no importa, ese es un dato mío, que tengo que arreglar los fines de semana.
Ya, aquí vamos a suponer lectura 1.py. Fíjense que ya al poner lectura 1.py, todo lo que voy a escribir aquí es un archivo de texto ya. Todo lo que yo escribo aquí es un archivo de texto. Pero me falta el archivo, porque aquí no está. No está el archivo de texto. Voy a crearlo. ¿Con qué lo creo? Con esta misma herramienta, pero creo un archivo de tipo texto nomás ahora. New file, le digo archivo de texto. Le voy a decir que se llama datos.txt, porque así quedamos que se iba a llamar el archivo. Y voy a dejar adentro lo que habíamos dicho. Mire, voy a escribir AB, Enter. Ahí entré. Aquí ustedes no se dieron cuenta, no están viendo, pero hay un backslash N. Después decía A, B, C, D, E, F, Enter. Después decía G, Enter, y ahí terminábamos, ¿cierto? Ese era nuestro archivo inicial que tenía esas tres. Aquí era bueno que está la pelotita porque no está grabado. Entonces ahora yo lo grabo. Ahí está el archivo ahora. Este es el programa y este es el archivo de datos. Están los dos en la misma carpeta. Esa es la idea, tienen que estar en la misma carpeta inicialmente. Voy a obviar el tema del mail por mientras, como estamos haciendo una pequeña prueba, y me voy a preocupar nomás de lo medular. Open, y obviamente aquí ponen datos.txt. Ahí generé y establecí, en teoría, ese canal de comunicación entre el datos.txt y mi programa. Y eso es lo que estoy haciendo ahí. Dije después que leía la línea 1. Línea 1, dije yo sea igual a AR, y aquí fíjense, yo al poner AR, inmediatamente él me reconoce que tiene una cierta estructura esa variable, que es una variable que está apuntando a un archivo, y que las cosas de los archivos están allá. Yo pongo punto, y me parecen todas estas cosas se las puedo usar, y entre esas está el readline. No readline es con S, vamos a ver la diferencia, pero vamos a trabajar con él solamente sin S. S, no pongo nada más. Y ahora voy a hacer la demostración tal cual como lo hicimos inicialmente, ¿eh? Como aparecía. Después dije yo línea 2, para que entiendan ustedes el rstrip después. Ar.readline. Él solo va corriendo el puntero. Mira. Print, línea 2. Ya, y ahora lo vamos a ejecutar acá para ver qué cosas nos entrega esta cosa. Ejecutamos. Y me dice eso, mira, ejecutó el programa 1. Ahí está, la primera línea, AB, pero después hay un espacio en blanco, porque esto a qué corresponde al salto de línea. Hay un CDF y hay otro salto de línea. Yo aquí tengo datos que están de Java. Ese no debería estar, ni ese tampoco debería estar, porque eso no pertenece a mi archivo. Miren, si ustedes quieren hacerlo todavía más interesante, ¿se acuerdan cuando vimos el len, cierto? ¿Qué es lo que hacía el len? El len lo que hacía era que entregaba el largo de un string. Si yo pongo el len de eso que está ahí, pongo un len de línea 2 y ejecuto, yo sé que acá, de acuerdo a los datos, este tiene un largo de 2 y este tiene un largo de 4. Son las dos líneas que yo leí. Si esto yo lo ejecuto ahora, me dice lo siguiente. AB, no al lado, sino que abajo, porque hubo un salto de línea, tiene 3. El CDF me dice que tiene 5. Es decir, hay un carácter que a mí me está molestando. ¿Y cuál es ese carácter? Ese carácter es el salto de línea. De hecho, ahora yo voy a borrar esto aquí para que quede claro y vamos a ejecutar lo que les dije yo, la instrucción, el R strip. Después de cada vez que ustedes leen, es aconsejable eliminar el salto de línea. El línea 1.R y aquí ustedes buscan strip. ¿Y cuál es el que van a borrar de ahí? Generalmente, en teoría en los libros dice que no es necesario hacer, que basta con poner rstrip no y borrar último, pero eso nunca lo hace. Así que lo van a dar ahí y después van a copiarlo acá también, pero ahí van a modificar que esto es línea 2. Y si esto lo ejecuto ahora yo, va a variar con respecto a esto que está aquí, miren. Ahora no tiene el espacio en blanco, ¿ven? Y si ahora yo quisiera mostrar el largo,
quisiera mostrar el largo. Y ejecutamos, ahora sí me dice, ¿ven? 2, y el largo de aquí es 4, es 2, por eso mucho el mismo número. Que tiene 2 y tiene 4. ¿Por qué hay un espacio en blanco? Porque la coma hace que se salte un espacio en blanco. Esa es la idea. Ya, más o menos les queda claro el tema. Ustedes pueden leer lo que quieren acá, meter dentro de datos, ¿sabes? Ustedes podrían cambiar esto y poner más cosas aquí. Y eso lo graban ahora y lo leemos. Y ahí están todas. Tienen 37 líneas, 37 caracteres esa línea. Vuelvo a repetir, el que me dice hasta dónde llega la línea es el Enter, no es el espacio en blanco, es el Enter. Esos son los datos. Vamos a volver al archivo inicial y lo vamos a grabar. Ya, eso es por un lado el archivo. Pero hay una instrucción que es fundamental que ustedes también siempre anoten. Cuando terminen de ejecutar cualquier cosa con sus archivos, también tienen que, así como lo abrieron, también tienen que cerrarlo para que no quede abierto. ¿Qué significa que quede abierto? Puede que ocurran cosas desagradables cuando están grabando, no cuando están leyendo. Ahora lo ponemos porque soy ordenado para programar nomás, pero no va a pasar nada más. Eso es con respecto inicialmente a lo que hay dentro de un archivo. ¿Qué otra cosa más necesito yo? Ya, ahí está. Quiero leer todas las líneas, porque aquí yo estoy leyendo de 2 en 2, o sea, solamente 2. Y si yo vuelvo nuevamente, tengo que otra vez partir y leo de la primera. No, yo quiero leer todas las líneas que pueden haber en el archivo. Ah, ya. Entonces, usted quiere usar un for. For línea, inar, dos puntos, línea, va a ser igual a línea.rstrip, porque ya fue hecho sin que me diera cuenta el readline. Y después de esto yo lo voy a imprimir. Y después termino, y si termina el ciclo acá, vuelvo acá arriba, lee la otra línea, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue al fin de archivo. Él sabe cuál es el fin de archivo, no tengo para qué dárselo yo. Eso yo lo ejecuto ahora. Y ahí están todas las líneas, ¿ven? Si yo le agrego datos, si le agrego más datos, y ahora lo ejecuto, lee todo, ¿ven? Lee desde la última hasta, de la primera, perdón, hasta la última. Esa es la idea del fin de línea, fin de archivo, perdón. Ese es el concepto. ¿Se dan cuenta? Ese por un lado es la historia esta que nos lleva. ¿Qué pasa si usted lee un archivo que no existe, por ejemplo? No estaba aquí en esta carpeta, no hay un datos 1, sino que hay un datos. Si yo esto lo ejecuto, me da ese terrible error. Me dice, eso les va a aparecer muchas veces, así que tengan atento a ese error. No slash file or directory datos 1.txt. ¿Qué significa eso? Que... Esperen un segundito. Ya. Perfecto. Segunditos. Ya. Eh, el archivo no existe. Les va a decir que no existe. ¿Por qué? Porque no está en mi carpeta. Como preguntó delante uno de ustedes, si yo le puedo dar aquí una ruta, lo de ustedes sería una cosa así como C2 puntos, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, pero eso no existe en Python, no existe en Linux, así que nunca es buena medida poner una ruta código duro acá, sino que es conveniente que siempre esté en la misma carpeta. Después veremos cómo podemos, a partir de mi carpeta, generar unas carpetas relativas a mi ubicación. Pero eso ya más adelante. Así que por el momento, ustedes aseguren nomás de que lo que van a leer esté en su
en la misma carpeta que el archivo. Y punto. Y esa es toda la historia más. Ya, dicho eso, vamos a continuar entonces. Una vez que ya hemos leído, viene la otra parte. ¿Cómo grabo? ¿Cómo genero información? ¿Cómo voy metiendo datos a un archivo distinto? Y esa es la parte interesante. Eh, Previo a eso también se me olvidaba comentarles, aquí hay ciertas cosas que yo necesito trabajar. Aquí tengo línea, es un string. Pero ¿qué ocurre si mi archivo de datos, por ejemplo, miren, contuviese nombres? Por ejemplo, eso, eh, Juan, Juan no sé, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol. Ya tengo 4 nombres, ¿cierto? Si esto yo lo grabo ahora, tengo esos datos. Si lo ejecuto aquí, me van a aparecer todos ellos. Hugo Araya, Juan no sé, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol. ¿Se dan cuenta? Ya, pero están como un todo. Cada línea contiene cada uno de ellos. Lo que nosotros hacemos generalmente es que cada línea yo la voy a dejar almacenada en una lista para poder después procesar y no hacer nada más que esto. En vez de estar mostrando en pantalla, yo voy a generar una lista. Voy a poner una lista que se llame nombres. La lista dijimos que se creaba de esa forma. Y por lo tanto ahora yo voy a decir lista o nombres, en realidad, punto append, así se agregan cosas a una lista con append, línea. Y cerraba el archivo. Y una vez que termine esto, yo voy a imprimir qué cosa es nombres. Aquí ya estoy haciendo la relación entre string y listas. Voy a ejecutar esto y ustedes van a darse cuenta que en el fondo lo que yo les mencioné en el documento, en el papelito, ya no me los tira hacia abajo, fíjense, sino que esto es una lista. Es una lista que tiene 4 elementos. El primer elemento es eso que está separado por coma, es Ugaraya, después Juan no sé, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Cada uno de ellos es un elemento de la lista, ¿se dan cuenta? Interesante eso sí. ¿Por qué? Porque yo podría ahora accesar a alguno de ellos. Yo podría decir print y ya cerré mi archivo, ¿se dan cuenta? Yo tengo todos mis datos ahora, por ejemplo, ahí, y ejecuto esto ahora, y me muestra Pedro Picapiedra, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que se encuentra en la posición 2. Recuerden que está la posición 0, la 1 y la 2. Y ahí estamos, hasta ahí estamos ok. Pero aún así todavía puedo hacer más cosas. Ya, ahí los tengo todos esos almacenados. Los tengo todos en una lista. Ahora yo puedo recorrer la lista también de una manera similar a cómo recorro el arreglo. Yo podría decir for elem, que son elementos de la lista, in nombres. Y yo podría decir ahora print elem. Y ejecuto nombres, es nombre, ¿no? Ejecuto y me lo muestra todo hacia abajo, ¿se dan cuenta? Pero eso es un elemento de la lista, ese es otro elemento, y ya no estoy trabajando con el archivo, ya me olvidé del archivo. Terminé con el archivo, dije yo no, ya capturé, leí. Recuerden lo que yo les mencioné acá. Abrir el archivo, leer el archivo, los datos quedaron en memoria, después los proceso y después muestro resultados. Esa es más o menos la estructura. Hasta ahí estamos bien. Fíjense que están, los nombres están con minúsculas, ¿cierto? O sea, están con mayúsculas, minúsculas. Pero yo podría hacer lo siguiente ahora, miren. Voy a generar un nuevo archivo. El ideal es que siempre los archivos lo abramos cuando los vamos a necesitar en realidad. Un archivo de salida va a ser open
y yo le voy a llamar a ese archivo salida.txt, pero como este va a ser un archivo donde yo voy a escribir datos, tengo que agregarle el siguiente modificador, W. Ojo con eso, W. Hay que tener mucho cuidado con esta instrucción, porque esta instrucción por defecto hace lo siguiente. Cuando la ejecute, va a ir y va a buscar ese archivo ¿existe? Si no existe, no hay problema, lo va a crear, lo va a construir por primera vez. El problema es si ese archivo existía. Si ese archivo existe y usted lo abrió con W, entonces va a borrar todo su contenido. Así de simple. No se va a hacer grandes problemas, lo va a borrar nomás. Y no va a haber nada más que hacer. Si tenía datos interesantes o importantes, ahí los perdió nomás. Porque el archivo lo borra y lo crea nuevamente. Y entonces voy a tener eso. Y ahora quiero yo grabar en él lo mismo que tengo acá. Ojo, fíjense. Lo mismo que tengo acá, pero todos con mayúsculas. Recuerden, todo que sea mayúscula nomás. Todo mayúscula. No quiero minúsculas, pero esos van a ser dos archivos distintos. ¿Cómo hago eso? Ya, me genero este archivo de salida, lo abro, voy a leer cada una de estas cositas que está en la lista, que son los elem, ¿cierto? No los voy a imprimir, sino que los voy a ir a grabar directamente. Voy a pasarlo a otra línea para que ustedes más o menos a modo educativo nomás, a modo académico, no es porque siempre tenga que hacerse acá. Voy a decir línea, que es la que yo quiero grabar, recuerden que siempre grababa líneas nomás, va a ser igual a elem punto, fíjense que elem es un string, por lo tanto yo puedo poner el upper. ¿Qué es lo que hacía el upper? Pasaba a mayúsculas. Ya, ahora tengo línea que está como mayúsculas. Y ahora la voy a ir a grabar. Sal.write y entre paréntesis lo que yo quiero grabar, línea. Y ahí va a hacer todo ese for. Va a recorrer cada uno de los elementos que está acá, va a tomar ese, lo va a pasar todo a mayúscula y lo va a grabar en el archivo. Va a tomar ese a mayúscula al archivo, lo lee mayúscula al archivo, mayúscula al archivo. Y cuando salgo de este for, yo lo que tengo que decir es ciérrate el archivo. Fíjense lo que ocurre, miren. Vamos a limpiar acá. Miren acá. Acá no existe el archivo salida.txt, ¿cierto? No existe. ¿Cierto? Yo lo ejecuto ahora. Ahí está ahora. Existe y lo hizo, no me mostró nada en pantalla porque yo no pedí que hiciera nada en pantalla, sino que tirara la salida. Y en salida quedaron así. Hugo Araya, Juan no sé, Pedro Picapiedra quedaron para el lado. En una pura línea, miren. No era lo que yo quería. Porque lo que yo quería era esto mismo, pero... Ah, y ahí es donde ustedes tienen que recordar de repente. Pero, profe, recuerde que usted lo que hizo acá fue eliminarle el carácter que leyó. Entonces, si lo eliminó en la lectura que tenga que ser la lectura, agregárselo. Por lo tanto, le vamos a agregar el backslash n. Y ahora, fíjense, lo voy a ejecutar. Va a borrar el contenido que tenía inicialmente, que era este. Eso lo va a borrar y va a generar uno nuevo, miren. Lo hizo, no me di ni cuenta, y ahora sí están. Ahí tengo ya casi todas las cositas como listas para llegar y procesar. Ya he mezclado string, listas y puedo mezclar muchas cosas más todavía. Pero eso tranquilamente lo vamos a ir ahí analizando. No sé si más o menos les va quedando claro cómo es el manejo de estas cosas. Espero que haya quedado menos claro con el ejemplo. Ahora, este ejemplo, en teoría, yo lo debiese ahora cambiar un poco. ¿Cambiar en qué sentido? Dejarlo bonito, dejarlo como uno espera que estas cosas funcionen. Claro, así funciona, sí, ni un problema. Voy a grabarlo de nuevamente, ¿cierto? Le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner lectura 2, pero esta es la lectura ya. Este es el programa así como para la venta. Ese es como la prueba. El programa este era como la prueba, ¿cierto? Y este es como para la venta. ¿Qué cosa le vamos a agregar? Eso es lo importante. ¿Qué le vamos a agregar para la venta, como digo yo? Le vamos a agregar el manejo correcto,
como dije yo que el programa tiene que escribirse, funciones, funciones, todo en funciones. Lo primero que voy a hacer yo acá es, ya, lo primero que hago es poner esa instrucción, después voy a ir a ordenar arriba. Lo que siempre tiene que existir acá es una instrucción de lectura. Así de simple. Una instrucción de lectura. Ah, ya, entonces eso va a ser una función. En una función yo meto todo lo que es la lectura del archivo. Ah, ya, la lectura entonces. Ah, pero la lectura aquí, ¿qué es lo que me devolvía? Una lista, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy a poner aquí nombres igual lectura. Le debo pasar, ¿qué cosa? El nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Datos.txt. Eso fue lo primero que voy a hacer. Ah, este que está aquí entonces lo tengo que transformar en un def, una función, lectura, que reciba el archivo, no sé cómo se va a llamar, teóricamente. Abre el archivo, ya no es datos.txt porque el nombre de dónde viene, en la variable archivo. Así este archivo, esta función me queda disponible. No era nombre sin la S final. Es que este otro. Este era lo mismo porque este es un. Este es la variable que está afuera. Esta es una variable que está adentro, interna. Por eso da lo mismo que le ponga nombre al nombre, el mismo. Generalmente, aunque le ponga nombre, va a ser un archivo, una variable distinta. Aquí sí se llama nombre. For línea in R, eliminamos esa, el nombre, cerramos, pero debo devolver lo que yo leí porque esta lectura está dentro de la función y todo eso quedó metido dentro de nombre. Por lo tanto, yo aquí ahora debo decir un return nombre. Y esto que devuelvo se lo va a asignar a la variable nombres. ¿Okay? Ya, después, ¿qué es lo que hacía yo? De hecho, yo lo que debería hacer acá para que quede más bonito es el proceso. Y el proceso, ¿qué es lo que hace? Me va a devolver nombres mayúsculas. Una variable llamada nombres mayúsculas y una función que se llama proceso, a la cual yo le voy a pasar los nombres y él los va a cambiar a mayúsculas y me lo va a devolver en esa función. Y después, posteriormente, yo voy a hacer una función que se llame grabar, en donde le voy a mandar una salida 1 para que no sea la misma que la otra, para que vean que cambió, .txt, y le voy a mandar también nombres mayúsculas. Y ese es todo mi programa. Miren, esto es lo que yo hago. Una función que lee mis datos y me devuelve los datos en una estructura que está en memoria. La estructura de memoria sería la lista. Ahora yo, en la función proceso, le envío los nombres, tal como lo saqué del archivo, y él me los va a devolver en mayúsculas. Después de eso, ¿qué es lo que hago yo? Grabo en el archivo salida todo lo que venía en nombres mayúsculas. Ahora tengo que crear las funciones que me faltan. La función proceso, def proceso. ¿Qué recibía proceso? Recibía una lista. Le vamos a llamar nombre aquí también para no cambiar eso. No voy a generar el archivo de salida, porque el archivo de salida lo voy a hacer en otra función para que quede bien establecidas las tres cositas. Y este tampoco va. ¿Qué es lo que hace el proceso? Toma un elemento que está en nombre, ¿cierto? Lo pasa a esta cosa que está aquí, alinea en mayúscula. Pero, ¿qué cosa es esto? Es una nueva lista. Por lo tanto, lista va a ser una cosa así. Va a leerla, la va a cambiar a mayúscula, no la voy a mandar al archivo, sino que ahora la voy a lista.append línea.
y nada más. ¿Y qué debo retornar? La lista. Entonces ahora ya tengo esta. Tomé todos los que estaban ahí adentro, los cambié a mayúsculas y los devolví y los dejé acá. Y ahora me debo ir a la función grabar, que esa se perdió con todas las cosas que hice acá. Pero esa es bastante simple. Def, grabar, y grabar qué es lo que recibe, el nombre del archivo, ¿cierto? Que hay que abrir ahora para lectura, y la lista a grabar. Le vamos a poner lista igual, no da lo mismo nombre que yo les quedaba. Lo primero que tengo que hacer es, puedo usar nuevamente aquí el AR, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el AR ya lo cerré acá. Aquí lo abrí y lo cerré. Aquí ya se perdió esa comunicación, por lo tanto estoy abriendo una nueva comunicación ahora. Y esa nueva comunicación va a ser igual con Open, con el nombre que les di, que se llama archivo, y además con el modificador W, porque tiene que ir a grabar. Y ahora va a recorrer todos los elementos que están en la lista que recibí, y ahora va a ir a decir, ya están todos en mayúscula ahí, no hay problema, y ahora va a decir art.write, y aquí va a grabar el elem, y le va a pegar inmediatamente el backslash n. Y cuando termine de hacer esto, art.close. Y ahí tenemos ese mismo programa que habíamos hecho, pero ya lo tenemos más estratificado. Dirán ustedes, sí, pero quedó más largo. Sí, pero quedó mucho más ordenado. ¿Por qué? Profe, le faltó un Porque si tengo backslash. problemas... Le faltó un backslash. Ah, sí, porque si no le va a pegar una N. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias. Va a quedar mucho más ordenado, porque si tengo problema en la lectura, me meto aquí nomás pues, y me olvido de esto. Si tengo problema en el proceso, analizo esta parte nomás. Y si quiero grabar, modifico esta nomás. Y si quiero cambiar alguna cosa. Y aquí está la explicación de mi programa. Ah, ¿qué es lo que hace tu programa? Mira, lee un archivo, toma esos datos y los transforma en mayúsculas y después los graba en un archivo de salida. Si es que no me he equivocado aquí en alguna sintaxis, debería ejecutarlo. Y aquí está el salida 1. Y ahí está lo mismo. ¿Se dan cuenta? Salida 1 y el otro salida está ahí. Ah, el otro salida ya lo habíamos grabado, sí. Vamos a volverlo a... Vamos a hacer lo siguiente, miren, para que esta cosa quede decente, para que vean que efectivamente lo hizo, porque ya lo teníamos grabado como el salida 1, el salida ya estaba como... Ah, no, pues el dato es el que tengo que probar, sí, estamos bien. El dato está así, y lo leí, lo pesqué y lo transformé en eso. ¿Se dan cuenta? Una cosa tan simple como eso. Y ese programita, chiquitito, lo van a tener ustedes en todas partes. Siempre van a tener que leer los datos, obviamente leer de acuerdo a lo que les dicen que hay que leer. Nada más que eso. Después van a tener que ir a procesar todo eso que leyeron y dejar en alguna parte almacenada la respuesta, que puede ser un número, una lista, un string, no sé, una palabra, cualquier cosa. Y después eso lo van a ir a grabar ustedes a un archivo de texto o a la pantalla mostrar el resultado, lo que le pidan. Pero siempre la misma historia, lectura, proceso, escritura. Siempre. Y aquí quedan bien establecidas estas cosas. Ese es el ejemplo fundamental de esto. No sé si más o menos va quedando claro. Y lo otro interesante que teníamos, que antes de terminar la clase, es que yo tenía este ejercicio. Miren. Vamos a tomarnos de todo lo que hemos hecho ya y vamos a tomar este. Este es el que está. Es bastante simple. Paso 1 dice solicitar al usuario que ingrese su dirección de email, escribir un programa en lenguaje Python que entregue un mensaje indicando si la dirección es válida o no. Para ello deberá escribir una función que reciba un string conteniendo el email y retorne un valor booleano true o falso según el caso de... Ya. Ese es un paso 1. Después el paso 2, dado un archivo de correos, analizar cuál de ellos son correos válidos, usando lo del paso 1. Y con esa información generar un nuevo archivo llamado nombresválidos.txt que contenga los nombres de los usuarios. Nombres solamente del usuario, cada uno de ellos en líneas separadas. Vamos a revisar esto a ver si somos capaces de
inicialmente de atacarlo. Mírenlo ahí, ¿cierto? Este lo tienen ustedes en el LMS por si acaso, para que no se nos chispotee. Vamos a partir con un nuevo archivo. Vamos a grabar este mismo con nuestro nombre. Le vamos a llamar correo. Correo. Vamos a usar, vamos a resolver primero el paso 1. ¿Estamos de acuerdo? Este que aquí. Solicitar el nombre de un usuario y que me devuelva un verdadero o un falso, indicando si tiene una dirección válida. Cuando una dirección es válida, si contiene solamente la arroba. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que eso. No nos compliquemos más la existencia. Vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a leer aquí un dato, miren. Vamos a ir y vamos a leer un dato. Una dirección. Dirección es igual a un input. Y aquí le decimos lea el dirección. Punto. Ya. ¿Cómo sé yo si esa dirección está correcta o no? Se la voy a mandar a una función. La función me va a devolver un valor. ¿Verdadero o falso? ¿Estamos de acuerdo? Y esa función se va a llamar revisa. Revisa correo. Y le voy a mandar el direct. Yo me estoy acostumbrando y ustedes lean siempre trabajen con funciones. Y va a preguntar después if valor es igual true, entonces print dirección válida. Vamos a suponer que está válida nomás, si tiene un puro. En caso contrario, print dirección inválida. Punto. Ya. Si esto lo ejecuto no va a pasar nada porque me falta escribir la función revisa correo, ¿cierto? Al cual yo le mandé una dirección. Entonces, def, la función revisa correo, que recibe una dirección. Yo tengo que ver si esa dirección, que es una string, es o no es válida. ¿Cómo es válida? Si existe el arroba, ¿cierto? ¿Cómo sé yo si existe el arroba? Tendría que recorrer porque direct es una string. Ojo, siempre tienen que tener claro, es una string, es una lista. ¿Qué cosa estoy trabajando? Direct es una string. ¿Por qué? Porque lo capturé de acá desde el input. Ya. ¿Cómo sé yo si existe o no existe ese carácter? ¿Se acuerdan una función que yo había visto en un método? Miren, direct. Él inmediatamente se dio cuenta que era una string y me pregunta. ¿Se acuerdan todos estos métodos que vieron, no? ¿Se acuerdan cómo funcionaban? El find. Yo le podría decir ¿qué devolvía find? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan lo que devolvió el find? Aquí donde pusimos métodos de string. Oh. ¿Se acuerdan todos estos métodos que había que estudiarlos? Find. Devuelve el índice más bajo de la cadena. Ah, si no está, devuelve un -1. Ah, entonces aquí en resultado va a haber un número. If resultado mayor o igual a 0, significa que existía, porque puede estar la posición 0. Si la negativa no, entonces en ese caso, él va a devolver true. En caso contrario, yo voy a devolver false. Y punto, ¿no? Y eso es todo lo que hay que hacer. Probémoslo. Ejecutemos. Dirección, cualquier cosa tiene que contener una arroba nomás.
arroba cualquier cosa. Aunque no sea una dirección válida, me va a decir que es válida. Si yo ejecuto ahora y escribo cualquier cosa sin arroba, me dice que la dirección es inválida. Ah, ya, pero tenemos metido archivos. Lo único que metimos fueron ni siquiera listas. Lo único que hemos metido todavía fueron un string. Ya. Tenemos resuelto eso. Ahora dice dado el archivo correos.txt. Ese archivo correos.txt ustedes lo tienen ahí en el mismo LMS, que es, si mal no recuerdo yo, este que está aquí. ¿No? Lo voy a tirar para acá. Ahí está el correos y ese es el correo.txt. Es un archivo de texto. Por lo tanto voy a proceder a qué cosa? A leerlo primero. Entonces, yo ya tengo una función que hace eso. Tengo una función que yo le paso un string y ella me dice si es correcto o no correcto. Punto nomás. Eso es lo que debo hacer. Ya. Por lo tanto, ahora voy a recordar un poco el lecturado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que tenía que hacer una cosa así primero? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Ir a leer los datos. Por lo tanto, aquí en correos ya me olvido de eso, porque ya tengo una función que hace esa pega. La tengo arriba, no la pierdo. Y aquí vamos a llamar correos. Y en correos yo le voy a decir lectura. Fíjense, es lo mismo. Y le voy a mandar correo.txt. Voy a generar acá ahora def correo def lectura. El nombre del archivo va metido ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo único que voy a dedicar a hacer es lo siguiente, lo mismo que hicimos en delante. Fíjense si la estructura es casi la misma. Voy a abrir el archivo, arc igual open archivo. Si la historia de la lectura casi siempre es la misma. Voy a generar la lista, ¿cierto? La lista le pongo el nombre que yo quiera nomás, que es una lista que nula que queda internamente y después la retorna. Después de esto, ¿qué es lo que debo hacer yo? For línea in ar. ¿Qué es lo que hacemos después? Línea, lo mismo que hemos hecho delante, línea.rstrip, me elimino el backslash n, la lista.append, agrego la línea, y le digo r.close, lo mismo que hemos hecho delante, y le digo ahora return lista. Y ahí lo tengo. Quiero ver si está correcto o no está correcto. Imprimámoslo aquí como prueba nomás. ¿Qué es lo que recuperó en la lista? Y ejecutamos esto. Y yo lo ejecuto. Y me dice correo.txt, correo.pi. ¿Dónde está? Ah, es correos. Es correos. Ahí me equivoqué yo, ¿ven? Porque es correos. Ya. Ahora ejecuto esto. Limpio de nuevo. Y ejecuto esto. Y me dice lista no está definida. Ah, sí, porque aquí se llama correos. Bueno. Cuando le da esos errores no hay problema. Siempre y cuando uno sepa cómo resolver el archivo. Ahí están todos los correos, ¿ven? En una lista. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Yo debería tomar ahora cada uno de ellos e ir a ver si están o no están, si tienen o no tienen, si son o no son correos válidos. Y los que son válidos, almacenarlos nomás. Los que no son válidos, no almacenarlos. Como por ejemplo aquí ese no es válido. Y no sé si habría otro no válido por ahí. Pepito tampoco no es válido. Creo que habían dos nomás no válidos, según esto. Ese es válido, 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 no válido. Es decir, de los 22, hay 3. El bacán también.
que no son válidos. Ya. Ojo que me dicen el nombre nomás, ¿ah? Pero inicialmente vamos a meter todo esto. Después vamos a ver cómo cortamos el nombre. Y ahí ya nos vamos a otra parte del programa. Ya, yo tengo claro eso. Entonces ahora, ¿qué es lo que decía este ejercicio? Váyase al proceso. Ah, y el proceso, ¿qué es lo que debía devolver? Una lista. Entonces, el proceso le vamos a llamar válidos. Y esa lista, proceso, y yo le envío correos. Ah, ¿qué es lo que me falta ahora? Definir el proceso. Pero el proceso ya lo tengo así listo. Correos. ¿Por qué lo tengo así listo? Porque ahora voy a generar una lista, que es la de los válidos, ¿cierto? Vacías. Y voy a hacer lo siguiente. Para cada elemento que esté en correos, en la lista de correos que le envié yo, va a ir y se lo va a mandar ahora a esta cosa que está aquí. ¿Se dan cuenta? Porque ese es un string. Entonces, ahora yo voy a respuesta, se lo voy a mandar a, ¿cómo se llama esta cosa? Revisa correo. Y le envío correos y le envío el elem. Él me devolvió un verdadero o falso. Yo voy a preguntar if respuesta igual true, si respuesta es igual verdadera, entonces lista.append yo voy a dejar el elem. Es decir, ese es un correo válido. Si no, no lo meto adentro nomás. Y acá después yo lo que voy a decir es, en el proceso voy a decir devolver nomás. ¿Qué devuelvo? Return, porque no, la lista. Van a quedar un poco mareados, pero esa es la idea. Y aquí están. Veamos si efectivamente está funcionando esto. Si es que no me equivoqué, se llama correos, revisa correos, se llama, no revisa correos, sin ese. Ahí. Vamos a limpiar acá y vamos a ejecutar. Eso es lo que me devolvió ahora. Ahí no debería estar ninguno que no tenga arroba. Si ustedes revisan, sí, efectivamente. Pero eso no es lo que pide el ejercicio. El ejercicio dice una cosa más interesante. Analizar cuáles de ellos son válidos, ya lo hicimos. Tenemos esa lista que están los válidos. Y con esta información generar un nuevo archivo llamado nombreválidos.txt que contenga los nombres de usuarios. Solo el nombre de usuario. Es decir, yo en el fondo aquí esta lista debería contener solo fulano, solo Erika. Por lo tanto, me falta. Si la respuesta es true, no debiese yo meter nomás eso que está ahí. Y aquí debería empezar a buscar y a trabajar. Por ejemplo, ¿en qué posición ahora yo sé que element siempre punto find esta cosa que está ahí? Yo sé que siempre está. ¿Por qué? Porque es un correo válido. Por tanto, no va a haber problema. Y entonces, en nuevo, por decir alguno, para no usar los mismos variables, sino se van a entrar más, en nuevo, deje usted elem, ojo, elem, ¿desde dónde? Desde el 0, que se entiende así, hasta el posi, en esa posición está el arroba, -1. Y entonces acá ahora deja nuevo. Por lo tanto, estoy buscando en qué posición se encuentra ese y voy a almacenar entonces desde el primero hasta ese que está ahí. Si esto lo ejecuto yo ahora,
Me salté uno, entonces ese está hasta el POSI nomás. Hasta el POSI me equivoqué yo. Ejecutamos, ahora está fulano, Erika, Lía, todas las personas, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Están todos los correos originales. Pero eso es lo que yo devolví. Son los válidos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Grabar válidos. ¿Y qué le envío al grabar válidos? El nombre. ¿Cómo debiese quedar el archivo? ¿Cómo debiese llamarse en la salida? Correos.txt, nombres válidos. El archivo se va a llamar nombres válidos.txt. Y este es un archivo de tipo lectura, por lo tanto tengo que ponerle WP. Ah, no. Ahí no, todavía no. Y le mando la lista de los válidos. Y por lo tanto aquí debo crearme la función def. ¿Cómo le puse la función? Grabar válidos. Def. Grabar válidos. Recibió un nombre de archivo y una lista, que a lo mismo le contiene porque es una lista. Fíjense que este va a ser idéntico casi al que estaba ya en el antiguo, en la lectura, en la misma historia. ¿Por qué? Porque ahora ustedes tienen que decir ar igual open archivo. Se dan cuenta que la lectura y la escritura es casi siempre similar. Y aquí w. Y ahora para cada element que esté en lista, yo voy a decir ar.write y lo que voy a decir es element y le voy a pegar el n y nada más, y después voy a decir un ar.close. Y aquí no existe el archivo nombres válidos. Si ahora esto lo ejecuto, no va a mostrar nada en pantalla. Lo ejecuto. Y ahora están nombres válidos. Y los nombres válidos están todos ellos. ¿Se dan cuenta? Y aquí yo les hice toda la recorrida de lo que siempre vamos a hacer. Y se dan cuenta que ese programa, miren, correo, que es el que acabamos de hacer, es similar al lectura 2. Miren. Correos, lectura 2. Ahí tiene lo mismo. Nombre, proceso, grabar. Nombre, proceso, grabar. Y eran dos programas totalmente distintos. Y ahora, la función de acá, de lectura 2, la lectura, ese que está aquí, del correo, perdón, y la función lectura de acá, si ustedes se dan cuenta, son idénticas. Porque siempre hago lo mismo. ¿Qué pasa ahora en el correo 2 con la función grabar? Miren, la función grabar y la función lectura grabar es la misma. Van captando. ¿Y dónde está la diferencia? En el proceso. Porque aquí el proceso era uno y acá el proceso era un poco más complejo y que además necesitábamos nosotros tener acceso al revisa correo, a otra función. ¿Se dan cuenta? Así es como voy construyendo mi programa. Esa es la moraleja de todo esto. No sé si quedaron muy mareados, pero esa es la historia. ¿Cómo podemos procesar esas cosas ahora? ¿Cómo podemos trabajarlas? ¿Cómo podemos organizarlas? ¿Cómo podemos hacer lo que se nos antoje? Eso ya es problema de cada uno de nosotros. Es cómo queremos nosotros resolver los problemas. Les dejé yo también el otro archivo que tenía muchos más datos, el COVID-19, ¿cierto? Este archivo, ese. Pero tiene separado de acá. Yo en este voy a grabar este nuevamente para que no me dé mensaje en todo caso, ¿no? COVID, ya, y voy a borrar todo esto para explicarle otra cosita y con eso termino. Voy a abrir el archivo COVID-19
open, para lectura nomás, ¿cierto? Se llama COVID-19.txt. Ya, pero aquí el problema lo tenemos en la lectura. Miren, yo voy a leer una pura línea nomás. Una sola línea. R.readline. Le voy a borrar también al tiro en línea. Es igual a línea.rstrip. Ya aprendí que tenía que borrar ese carácter porque si no me da problemas siempre. Y si esto yo lo imprimo, tengo un enredo más o menos. Mira. Tengo todo eso. Pero los datos aquí yo dije que van separados por comas. Perdón, por punto y comas. Por punto y comas. ¿Cómo los puedo recuperar yo por separado? Esa es mi pregunta. ¿Cómo los puedo recuperar por separado? Ah, pero hay una instrucción, miren. Hay una instrucción que se llama línea, punto, y si ustedes las buscan acá, yo también se las mencioné, o sea, me elegí yo que las revisaran, se llaman split. Línea split, punto y coma. Split significa dividir, ¿eh? Lista. Y ahora quiero que me escriba qué es lo que hice. Leí un string que estaba enredado, que estaban separados por punto y coma. Ahora con ese string, transfórmelo en una lista en donde cada elemento de la lista son los que están separados por los puntos y coma. Y ahora ejecuto esto. Y ahora tengo una lista en donde cada elemento está separado por punto y coma, y por lo tanto puedo yo saber todo lo que quiero. Por ejemplo, puedo saber el largo de la lista. ¿Cuál es el largo de la lista? El largo de esa lista es 19. Si es 19, entonces está numerado del 0 al 18. Está claro. En el ejercicio, teóricamente, lo que decía era, por ejemplo, que retorne el valor del último día informado de la comuna Arauca, no, pero vamos a suponer que lo tenemos ya. ¿Cuál es el último día informado? El que está al final. Sí, eso ya lo vimos aquí. El último dato que está acá, ese. Pero ese dato ya lo tengo. Lo tengo clarito ahora. ¿Por qué lo tengo clarito? Porque cuando yo ejecute esto, me lo dio ahí. El último valor. El último valor está en la posición 18. Ah, entonces ya ni siquiera ya sé que son 19, pero aquí voy a imprimir lo que habíamos dicho, el 18. Y ahora ejecuto esto y ahí está. La respuesta a ese problema era 310. ¿Se dan cuenta? Ah, pero me preguntan, me dicen, ah, profe, pero usted es tramposo porque tomó el primero nomás. Me da gracia. Porque el de Talca está por ahí atrás, pues. Mira. Ah, dicen ustedes. Ya, pero Talca, ¿dónde está el nombre Talca? 1, 2, en el tercero, en el 0, en el 1, en el 2. En el 2, ¿cierto? Talca, Talquita. Talca, ahí está. Ese es un dato, ese es otro dato, y ese es otro dato. Talca, con mayúscula. Ah, está fácil, digo yo, porque aquí me dicen, el ejercicio lo que me decía era el último día informado a la comuna de Talca. O sea, tengo que saber cuál de todas estas líneas es Talca y dentro de esa línea buscar la última, lo último que se encuentra en la lista. Ah, fácil. Para lo que me demore, si ustedes miren. Ya, hicimos eso. Tengo el archivo. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo a la más rápida nomás. For línea in R. Para toda la lista de archivos. Voy a pasarlo a lista. Para que sea más fácil nomás. Voy a el clásico, ¿cierto? Línea es igual a línea.rstrip, ¿cierto? Y con eso ya, chao pelado.
Ya, y ahora la línea la voy a pasar a lista, porque así es más fácil saber en qué parte ando buscando, porque el string es un todo nomás. Entonces ahora digo línea punto split, los que están separados por punto y coma, estamos listos. Y ahora voy a preguntar yo, if lista sub 2 es igual a talca. Si es así, entonces el dato pedido va a ser igual al lista sub 18. Punto. Y no hago nada más. Y termina mi programa, ar.close. Y ahora digo print dato pedido. ¿Y el dato pedido cuál es? La variable dato que yo metí aquí adentro. Y ejecutemos esto. Y ejecutamos. El dato pedido es 162. ¿Se dan cuenta? Como con pequeñas cosas ya me empiezo a meter, a juguetear, pero tengo que hacerlo. Tengo que jugar con funciones, string, listas y sacarlo a todo un archivo. Ahora esto lo podría hacer en un programa mucho más elaborado. Sí, mucho más elaborado. ¿Qué otra cosa más pedían? ¿Qué otra cosa más estaban pidiendo? Por ejemplo, a ver, la variable, la cantidad de casos registrados el día 20 del 05 del 04 para todas las comunas de la región del Maule. También es fácil identificarlo. El 20 del 05 del 04 sería, ese es el 1, ese es el 0, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 6, el 6, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, ya están pidiendo el último día. Pero solamente la suma de las que son de la región del Maule. ¿Y cuáles son los que tienen la región del Maule? El código de la región, los que ahí tienen un 7. Si yo analizo esto, los que tienen un 7. Por lo tanto, ahora es más fácil todavía este programa, profe, mira. Ya, tenemos claro, no voy a preguntar por el 2, voy a preguntar por el 1. Voy a preguntar si en el 1 no hay 7, sino que hay, pero no hay talca, hay un 7. Y el dato, vamos a inicializarlo aquí en 0, vamos a ponerle suma incluso, para que sea más fácil. Suma igual 0. Y entonces suma va a ser igual a lo que tenía suma más lo que está en la lista en la posición 18, pero se supone que eso es un float, porque lo que estoy yo sumando ahora son string. Entonces ahora el dato pedido es suma. Ejecuto esto y me dice que en la región del Maule para ese día solamente se detectaron 413 casos activos. ¿Se han dado cuenta cómo proceso información? Como si yo les dijese eso, háganlo a mano ustedes. Les paso este archivo y háganlo a mano. Tienen que empezar aquí a buscar cada cosa. La otra le podría preguntar, ¿cuál es al último día el que registra la mayor, qué ciudad es la que registra la mayor cantidad de casos activos? También se podría hacer. Vamos acá y ahora por cada uno de ellos ahora no preguntamos por eso, sino que preguntamos directamente por el número y vamos buscando cuál es el número más grande. Punto. Ordenamos todos. Pero esa es la pega. Se dan cuenta cómo se pueden hacer cosas y ustedes se les tienen que ir ocurriendo nomás ahora, pero para eso necesitan manejarse con los strings, con las listas y con los archivos y con las funciones. No hay que tenerle miedo. Espero que no hayan quedado muy estresados.
Si tienen dudas, pregunten. Apenas termine, voy a tratar de hacer rápidamente la edición del archivo, ¿cierto? Del video para dejárselos disponibles, para que lo puedan trabajar. Así que ahí los dejo, no los torturo más. Y que tengan una buena noche, vayan al balonce, y también voy al balonce, así que estamos. Cualquier duda me preguntan, no va a ser Seba, es mi Pepe Grillo ahí recordándome si no subió el video. Ya, jóvenes, nos vemos, cuídense. Voy a dejar todo esto, dejo de grabar y voy a subirle todo el material. Gracias, profe Víctor. Chao, chao.